Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Seguimos, con la feria de trucos. Traigo más trucos. Queremos saber cómo saber si tu sistema es pasivo o es excitado. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estoy hablando de pasivos o excitados porque hemos descubierto algo que me cambió la vida. Me di cuenta de que este factor de si el cuerpo es pasivo o es excitado es crucial. Si quieres tener éxito verdadero con el metabolismo, tú tienes que saber si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado. En la vida nada es igual a nada. Ninguno de nosotros es igual a ninguno otro. Así que uno adapta la dieta, lo que va a hacer con el metabolismo de acuerdo al tipo de metabolismo que tú tienes. Y entonces te estoy dando los trucos. Este es el truco número 5. Es una serie de trucos, son como 10 trucos. Pero tú si aprendes los trucos, tú puedes decir, mi cuerpo es excitado, mi cuerpo es pasivo. Si es excitado, sabes qué tipo de cosa alimentarlo para que puedas adelgazar. Si es pasivo, sabes qué tipo de cosa alimentarlo para que puedas adelgazar. Si no sabes, vas a meter la pata, como decimos acá en Puerto Rico, y te vas a equivocar. Y eso no es lo que yo quiero, porque yo quiero que tenga éxito. Así que vamos a explicarte el truco número 5. Ok. El truco número 5 tiene que ver nuevamente con el tema de saber si tu cuerpo es pasivo o es excitado. Cuando estamos hablando de pasivo o excitado, estamos hablando realmente de sistema central nervioso autonómico. El sistema central nervioso autonómico es ese sistema nervioso que tenemos que controla todas las funciones del cuerpo y no es sapiente. O sea que tú no tienes que estar consciente de él. O sea, funciona solo. Tú no estás pensando en los latidos del corazón, tú no estás pensando en tu digestión, tú no estás pensando en el bombeo del corazón, tú no estás pensando en nada de eso. Todo eso está pasando. Pues hay un sistema central nervioso que es el que lleva el control de la calidad y de la cantidad y de la velocidad de movimiento que hay en todo ese sistema. Si algo se va demasiado rápido, te da un ataque al corazón. Si se va demasiado lento, te quedas sin oxígeno. O sea que en la vida y en el metabolismo, la palabra es balance. Tú quieres balance. Decíamos que la palabra metabolismo tiene que ver con movimiento. Un movimiento que es demasiado lento es un metabolismo lento. Un movimiento que es demasiado rápido es un metabolismo demasiado rápido. Una persona que tenga un movimiento demasiado rápido se va a morir. Y una persona que lo tenga demasiado lento también se va a morir. Así que la única salvación que existe es el balance. El cuerpo humano siempre está tratando de lograr lo que llaman la homeostasis. Homeostasis, que viene de homeo, de hombre, o sea, de cuerpo humano. Stasis, que viene de balance, es que el cuerpo quiere de toda forma mantener el balance. Eso es lo que tu cuerpo está tratando de hacer, mantener el balance. Entonces, el cuerpo que tiene un sistema nervioso pasivo es un cuerpo que tiene poco movimiento. Y el cuerpo que tiene sistema nervioso excitado tiene mucho movimiento. Inclusive la forma en que engordan es distinta. La forma del cuerpo es distinta. El pasivo tiende a engordar más cuadradito, de arriba para abajo, parejito, gordito. El excitado lo que engorda mucho es la barriga, el abdomen y a veces los glúteos. Pero básicamente se concentra aquí. Y son dos sistemas que realmente son distintos. Si tú tratas de poner una misma dieta para ambos, vas a fracasar. Porque con uno de ellos vas a funcionar y con el otro no vas a funcionar. Porque es como decir, le doy al tigre a comer, le voy a dar hojas. Se te muere el tigre si le das hojas. Al tigre le tienes que dar carne. O le doy al elefante carne, se te muere el elefante. Al elefante le tienes que dar hojas. O sea que cada tipo de organismo, y en este caso sistema nervioso pasivo, sistema nervioso excitado, necesita su tipo de alimento correcto. De la misma forma que un carro puede correr con gasolina o un camión puede correr con diésel. Distintos tipos de motor, distintos tipos de combustible. Entonces, ¿cómo tú lo sabes? Si tu cuerpo es más pasivo o más excitado, pues te voy a dar ahora el truco número 5. El truco número 5 tiene que ver con... Oye, ¿con qué tiene que ver? Deja ver. El truco número 5.
¡Wow! La calidad de sueño. Es que son 10 trucos. La calidad de sueño. Jorge, no te rías. La calidad de sueño. La calidad de sueño te dice si tu cuerpo es más pasivo o más excitado. Algo que se sabe y que se ha podido comprobar es que el sistema nervioso pasivo está diseñado para la digestión, para lo interno, para lo que está pasando internamente. Digestión, eliminación, reparación. Y el sistema nervioso excitado está diseñado para la acción, para lo de afuera. O sea, musculatura, movimiento. Así que el sistema nervioso pasivo va más dirigido a la parte de adentro del cuerpo, a lo digestivo, a lo interno. Y el sistema nervioso excitado va a la acción, al movimiento. Los brazos, las manos, la mente que funciona más, los ojos, todo funciona distinto. Y es porque este es un sistema, el sistema nervioso excitado es un sistema de correr o pelear, es para emergencias. Y el pasivo es para reparar, digerir o descansar. Entonces, la calidad de sueño te dice a ti si tu cuerpo es más pasivo o es más excitado. ¿Qué se sabe? Se sabe que las personas que tienen un sistema nervioso pasivo duermen profundamente como un bebé. Este es el tipo de persona como yo que se acuesta a dormir, se le puede caer la casa encima y no siente nada. Hay una explosión en el barrio, se quema una casa, casi no se da ni cuenta. Porque tenemos un sueño profundo y dormimos con mucha facilidad y jamás padecemos de insomnio. O sea, es el tipo de persona que duerme perfectamente bien. Sin embargo, el que tiene un sistema nervioso excitado tiene dificultad para dormir, tiene dificultad para conciliar el sueño. La mente corre y tiene un problema de que tiene un sueño bien liviano. Y cualquier ruidito caiga, cae parado en la cama. O sea, que el sistema nervioso excitado siempre está excitado, siempre está esperando alguna acción, siempre está listo para combatir algún peligro. Este sistema nervioso excitado tiene muy mala calidad de sueño. Las personas que tienen un sistema nervioso excitado tienden a levantarse por la mañana cansados. Y es natural que estén cansados porque muchas veces vienen a considerar el sueño profundo bien temprano por la mañana, no por la noche. O sea que les da trabajo acostarse a dormir y empiezan a dar vueltas en la cama, simple y sencillamente porque ese cuerpo está en tanta actividad, en tanta acción, en tanto pelear o correr, que simple y sencillamente no puede descansar, porque estos son dos acciones contrarias. Entonces, todos nosotros buscamos el balance. ¿Tu cuerpo está más hacia el lado pasivo o más hacia el lado excitado? El tipo de alimentación que vas a hacer tiene que ser adecuado a si tu cuerpo es más pasivo o si es más excitado, porque el tipo de combustible es distinto. Es como el combustible del elefante, el combustible del tigre, son distintos. Y el del carro y el camión son distintos. El pasivo tiene un sistema que necesita mucha carne. Este es el que duerme bien, el que duerme perfectamente bien. Este tiene buen sueño. Y este tiene un sueño liviano o mal sueño. Así que el que es pasivo tiene un sueño espectacularmente bueno y a veces se duerme en donde quiera. Y el que es excitado tiene dificultad para dormir porque siempre está en acción el cuerpo. Este cuerpo es bien carnívoro, le va bien con carne, con vegetales, con ensalada, con quesos y puede usar grasa sin problema y adelgaza. Este cuerpo lo que le engorda mucho es el pancito, la harinita, el arroz, las papitas, ese tipo de cosas. Este sistema nervioso excitado es un cuerpo que principalmente lo más que necesita es vegetales y ensalada. ¿Por qué? Porque los vegetales y la ensalada son calmantes. Y son calmantes porque tienen mucho potasio, mucho magnesio, que son minerales calmantes. Así que este necesita muchos vegetales, mucha ensalada y necesita proteína, pero necesita proteína liviana. Pollo, pavo, pescado e idealmente pescado blanco, ni siquiera salmón ni tuna, algo que tenga poca grasa, porque este cuerpo no tolera grasa, no la tolera. Este cuerpo engorda hasta de mirar la grasa. Este cuerpo come grasa y si no come grasa no puede adelgazar, es al revés. Así que básicamente, por ejemplo, yo puedo comer, porque soy pasivo, yo puedo comer chicharrones de cerdo y me ayudan a adelgazar. El doctor Atkins famoso, que hacía la dieta Atkins, que era una dieta de comer mucha tocineta
y carne y demás, pues obviamente tenía un cuerpo pasivo igual que el mío. Sin embargo, tú ves a alguien famoso americano como Dean Ornish, que era puramente vegetariano, y él decía que eso hacía milagros. Pues claro que hacía milagros para él, porque él tenía un sistema nervioso excitado. Así que básicamente, esta persona que está aquí, tú vas a saber si es pasivo o es excitado a base de la calidad de sueño. Y eso es fácil, porque esta noche cuando te acuestes a dormir, observa si tienes dificultad para dormir o no tienes dificultad para dormir. Si tienes dificultad para dormir, eres excitado. Y si no, eres pasivo. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.